Buenas, buenas tardes a todos y a todas los que las que nos acompañan en el teatro y aquellas personas que se han conectado por vía de las redes en esta transmisión en vivo que se ha producido por vía de Facebook Live. Bienvenidos, bienvenidas a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, que con mucho orgullo inicia para este semestre su serie de foros y debates bajo el nombre de Interdebates. En esta ocasión nos ocupa un tema de importancia fundamental para el país, el tema de nuestra relación jurídico-política con los Estados Unidos, bajo el título que hemos designado Asamblea Constitucional de Estatus versus Plebiscito, enfocado en proyectos pendientes ante el Congreso de los Estados Unidos sobre el tema. Nos acompañan personas distinguidas que apreciamos, que son solidarias con la universidad y nuestros ofrecimientos para la comunidad y para Puerto Rico, que serán presentados en su momento, pero les adelanto el ex secretario de Estado Kenneth McClintock, la periodista y alumna nuestra Selimar Adames Casalduc y el ex congresista Luis Gutiérrez. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, esperamos que disfruten esta actividad y que tengan ocasión de acceder, aprender con H y sin H sobre aspectos que hoy son materia de debate y que inciden en aspectos fundamentales de nuestro futuro. Con esto les dejo con nuestro decano, el doctor Julio Fontanet Maldonado, quien habrá de saludarles y además dar algunos apuntes sobre esta actividad que hoy nos ocupa. Gracias, Luis Enrique. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a los que están acá en el teatro guardando distanciamiento social y a los cientos que nos acompañan a través de Facebook. Un saludo muy especial a nuestros invitados. Nos honra su presencia aquí, Selimar, Luis, Kenneth, que siempre han estado aquí, amigos muy queridos y siempre respetados y bienvenidos en esta institución. Yo creo que es importante reconocer que hoy comienza Interdebate, que es un espacio nuevo, que no existía. ¿Y qué es Interdebate? Bueno, yo creo que reconocemos que Puerto Rico vive momentos difíciles, momentos de muchas decisiones, momentos trascendentales, y que es importante que se creen unos espacios donde los temas que son fundamentales para todos y todas se discutan de manera ilustrada, de manera ejemplarizante, de manera calmada, que pueda realmente lo que se discuta ser de beneficio para todos y todas que tengan que tomar decisiones futuras. En ese sentido, Interdebate pretende ser ese espacio que a través de un debate de posturas encontradas pueda el pueblo de Puerto Rico escuchar las propuestas, las ideas y tomar decisiones ilustradas. Decía Luis Enrique que el tema de esta tarde es uno de esos temas trascendentales para el país. Yo creo que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas estamos conscientes de que Puerto Rico tiene un problema de estatus, un problema colonial y territorial, y que ese asunto hay que atenderlo. Ya muchos puertorriqueños y puertorriqueñas ya saben a qué aspiran, es decir, quieren que Puerto Rico sea un estado, sea una república, sea creen en una libre asociación o cualquier otro estatus ¿verdad? Fuera de la cláusula territorial. Pero este debate no es sobre eso. Este debate es cuál es el vehículo procesal más efectivo, más idóneo para alcanzar la descolonización de Puerto Rico. En ese sentido, históricamente, desde 1967, hemos conocido el plebiscito y hemos tenido bastantes plebiscitos, particularmente en los últimos años. Y es importante discutir los plebiscitos como un mecanismo de descolonización que en ocasiones también se le refiere como referéndum. ¿Bien? Así es que hemos tenido unas experiencias, hay unas propuestas también corriendo y es importante que se discutan. Por otro lado, también en los últimos años ha surgido, principalmente desde el Colegio de Abogados, una propuesta también procesal, que es una asamblea constitucional de estatus donde unas alternativas se definen, se votan y en la que resulte vencedora se le va a exigir al Congreso de los Estados Unidos. Y esa es una asamblea constitucional de estatus. Ha habido propuestas a nivel, proyectos de ley a nivel estatal, a nivel congresional, así que es importante discutir y debatir sobre esos dos vehículos procesales para atender el asunto de estatus. Para discutir y asumir otra postura, fuimos muy exigentes con las personas que íbamos a invitar.
deberían ser personas que se han ganado el respeto del país. Uno puede discrepar o estar a favor de las posturas que pueden haber asumido, pero su formación, su experiencia previa, ya sea en el Congreso o en el gobierno de Puerto Rico, realmente le dan legitimidad a las cosas que tengan que decir. Son personas que saben debatir, personas ilustradas, personas muy capacitadas, y yo no tengo duda alguna que este debate de hoy va a ser ejemplarizante para otros futuros debates que ustedes van a estar escuchando a través de este espacio que comienza hoy con esta actividad. Así que nuevamente bienvenidos a todos y a todas. Selimar, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, decano. A los presentes, muy buenas tardes. A los que nos acompañan a través de nuestra plataforma digital de Facebook Live, les quiero dejar saber que vamos a estar realizando este debate aguardando las medidas de distanciamiento social. Nosotros en el escenario vamos a estar en una distancia prudente, así que nos vamos a quitar las mascarillas para que podamos no solamente conversar de manera más clara, pero también que aquellas personas que tienen algún tipo de impedimento auditivo nos puedan leer los labios y podamos tener acceso, todo el mundo pueda tener acceso a la importante información que se va a discutir en el día de hoy aquí. Yo sumamente honrada, decano y compañeros, de ser parte de este esfuerzo, diseminar la información y discutir la información de forma mucho más sosegada, que por ejemplo en mi caso, que trabajo en medios de comunicación, no tenemos tanto espacio y tanto tiempo. Estas discusiones son sumamente necesarias y son importantes para el país. Así que, es maravilloso que podamos tener un tema muy específico. El estatus se ha discutido por muchas décadas. ¿Cómo vamos a llegar a esa solución? Es otro tema, y eso es precisamente lo que vamos a discutir aquí en el día de hoy. Así que les comento. Se han establecido unas reglas de juego para este debate. Vamos a tener un turno de introducción de cada uno de nuestros invitados. El secretario Kenneth McClintock va a tener el primer turno, y el segundo turno de ese tema introductorio lo va a tener el congresista Luis Gutiérrez. Ellos tomaron la determinación, lo hicimos, lo sorteamos y fue al azar, así que le corresponde el primer turno al licenciado y secretario Kenneth McClintock. Él va a hacer un turno introductorio, luego van a tener turnos de refutación, entonces iremos al debate y las preguntas más puntuales. Así que sin más, voy a dejar con ustedes para ese primer turno al secretario McClintock. Adelante. Muchas gracias, Seymar. Y primero que nada, particularmente en este foro en particular, en este lugar en particular, no soy licenciado de la abogacía, solamente de conducir, y no soy muy bueno en eso. Pero un placer estar con Luis, un placer estar con Seymar y con todos ustedes en este foro, y le doy las gracias a la Escuela de Derecho de la universidad donde yo enseño, que es la Universidad Interamericana. Lo que pasa es que yo estoy allá en el recinto metropolitano, por estar auspiciando esta serie de interdebates a partir del día de hoy. Para los estadistas, el punto de partida en analizar este proyecto que ha presentado la representante Nidia Velázquez, quien ha sido mi amiga y aliada en múltiples temas que no tienen que ver con el estatus político de Puerto Rico, de la misma manera que Luis, cuando era congresista, votaba a favor de muchas cosas que debía votarle a favor, y donde único teníamos discrepancia era en el tema que nos trae aquí en el día de hoy. Es que este no es un proyecto para facilitar la solución del problema del estatus político, sino realmente el propósito de esta medida es impedir la admisión que una mayoría absoluta de los electores que participaron en las elecciones y en el plebiscito del pasado 3 de noviembre, hace 90 días, estamos en 3 de febrero ahora, quieren. Decir que este proyecto antiestadista facilita la solución o atiende objetivamente el problema del estatus político sería casi como alegar, y perdonen que utilice a Donald Trump en estos días, pero hay que aprovechar y usarlo de punching bag. Es como decir que Donald Trump, Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein se juntan para una iniciativa que sea de beneficio para el desarrollo de los derechos de la mujer. Todos sabemos que ellos podrán decir lo que quieran, pero ese no sería el propósito de su iniciativa. Y en ese sentido, este proyecto es una de las manifestaciones más colonialistas
más imperialistas que han surgido en el Congreso desde que se redactó la ley Promesa. En Promesa se pretendía beneficiar a los bonistas. En este proyecto se pretende beneficiar no a los puertorriqueños, no a la mayoría de los puertorriqueños, sino a la minoría que está opuesta a la estadidad para Puerto Rico. Este proyecto también es antidemocrático y veamos por qué. Primero, el proyecto ignora que Puerto Rico democráticamente expresó su voluntad en cuanto a la libre determinación del pueblo de Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos. Tanto en cuanto a qué estatus prefiere, como también en votar a favor o en contra del proceso que quería. Y el proceso que estaba en juego en el plebiscito del 3 de noviembre era precisamente la celebración de un plebiscito y a base de ese plebiscito, el resultado del plebiscito, pues ir al Congreso a pedir lo que el pueblo de Puerto Rico escogiera voluntaria y mayoritariamente. Y se hizo con una sola opción, sí o no, para de esa manera garantizar lo que antes no se lograba, que era que cuando tú tenías 3 o más alternativas, pues la posibilidad de no tener una mayoría clara a favor de una opción, pues no se diera. Tercero, el proyecto trata de revivir opciones que han sido rechazadas repetidamente por el Departamento de Justicia y por comités congresionales bajo el control de ambos partidos nacionales. Las únicas alternativas a la colonia que hemos sufrido por 122 años son: 1, la estadidad; 2, ser un país independiente sin ninguna atadura; o ser un país en libre asociación con los Estados Unidos. Propuestas de cualquier otra cosa, además de ser inconstitucionales, han confundido a los electores en pasados plebiscitos, han impedido la solución del estatus político, han impedido que Puerto Rico obtenga el estatus que prefiera, que sea democrático y asegure la igualdad de la nación que los puertorriqueños prefieran. El proyecto simplemente perpetúa el estatus colonial y no hay nada más imperialista que eso. Nadie puede seriamente creer que hay un espacio para la búsqueda de un consenso entre la mayoría absoluta que favorece la estadidad y la minoría que favorece que Puerto Rico se convierta en un país. De hecho, una minoría que lleva 60 o 70 años utilizando insistentemente la palabra país. Tenemos un proyecto de país, tenemos cosas para el país y usamos la palabra país refiriéndonos a Puerto Rico, inclusive estadista, no dándonos cuenta de que realmente no somos un país. Las colonias políticamente nunca son países. Nadie puede creer que la ciudadanía estadounidense, que el 91% de los puertorriqueños atesoramos, pueda retenerse permanentemente bajo la independencia. Las Islas Cook, por ejemplo, están en libre asociación con Nueva Zelanda, pero la ONU no reconoce a las Islas Cook como una nación porque tienen la ciudadanía de otra nación, porque Nueva Zelanda le ha reconocido a los ciudadanos de las Islas Cook la ciudadanía de Nueva Zelanda. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no permitió que los filipinos retuvieran, no la ciudadanía que nunca tuvieron, la nacionalidad estadounidense, porque si todos los filipinos fueran nacionales de los Estados Unidos, Filipinas no sería una verdadera nación. Esto es, hasta cierto punto, y no digo que no debemos estar aquí, creo que debemos estar aquí y debatirlo, esto es un debate estéril. No va a haber una asamblea constitucional de estatus. No hay la necesidad para ello. Las opciones son conocidas
las opciones están definidas. La estadidad está definida en la Constitución de nuestro país. La independencia, ya sea independencia plena, sin ataduras, o en libre asociación, está definida claramente en el derecho internacional y en instancias en que se ha dado tratado de libre asociación, no tan solo en otros países como Nueva Zelanda, sino también con 3 antiguos territorios de los Estados Unidos. Y no hay otras opciones válidas que no sean esas: la estadidad, la independencia plena sin ataduras o la independencia en libre asociación con los Estados Unidos o con Nueva Zelanda o con Groenlandia o con el que sea. Una mayoría claramente escogió la estadidad. No solo la mayoría absoluta que votó por ella el 3 de noviembre, sino los cientos de miles, por no decir millones, que votaron con sus pies. 2/3 partes de los residentes de este globo terráqueo, que somos puertorriqueños, no viven en Puerto Rico. Y esos votaron con sus pies, por las razones que sean, pobreza o lo que sea, pero votaron con sus pies. Una importante razón que define este debate como uno estéril es que el actual gobernador, que acaba de comenzar y que debe permanecer en su término por 4 años, por lo menos, vetará cualquier proyecto que proponga una asamblea constituyente de estatus. La superminoría PNP, tanto en Cámara como en Senado, constituye más de 1/3 parte de la composición de cada uno de esos cuerpos legislativos, de manera que tienen el poder para defender los vetos que imparta el gobernador Pierluisi. Así que no hay manera que se apruebe en este cuatrenio una ley en Puerto Rico que establezca una asamblea constituyente. Y para aquellos de ustedes que han leído el proyecto de la representante Velázquez, saben que el proyecto no establece una asamblea constituyente. Meramente dice qué haría Estados Unidos si hubiera una asamblea constituyente convocada por la legislatura de Puerto Rico. Si eso no es estéril, que venga Dios y lo diga. El liderato del PPD, y no me puedo hablar, ¿cuánto tiempo me queda? Un minutito. Un minuto. El liderato del PPD sabe que 1/3 de su base, 1 de cada 3 votantes que eligieron a Charlie Delgado hace 90 días, son estadistas, votaron por la estadidad. No es que una encuesta dice que muchos populares son estadistas, es que 1 de cada 3 de los que votaron por el Partido Popular en las elecciones, votaron sí a la estadidad ese mismo día. El 40% de los estadistas no votaron por el PNP, el 33% de los PPDs votaron por la estadidad. Lo voy a dejar ahí. Vamos a continuar el debate. Lo vamos a continuar. Vamos a Muchas conceder gracias. el turno al congresista Gutiérrez para que tenga su exposición inicial. Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes esta tarde y compartir este foro con Kenneth, obviamente, que ha servido por décadas en servicio público del país y de la nación. Él dice que no somos país, pero somos una nación. Búscalo en el diccionario. Estamos definidos geográficamente, tenemos lenguaje, tenemos cultura, tenemos idiosincrasia, somos una nación. Y yo lo sé, porque aun cuando yo nací en Chicago, cuando yo tenía 15 años, yo tenía un botoncito que decía, ¿verdad? Puerto Rico tiene mi corazón. Como un muchacho que no podía hablar español y quizá no encontraba en el mapa a Puerto Rico, tenía un botoncito, porque siempre nos sentíamos puertorriqueños, tanto por el racismo
en Estados Unidos, ¿verdad? Por lo positivo de mi mamá y de mi papá. Mi mamá se expresaba, cada vez que nevaba mucho me decía, esta no es mi patria. Y, vamos a ser claros, no era independentista mi mamá, ¿verdad? Cuando los pandilleros estaban en la esquina, esta no es mi patria. Cuando nos robaban en la casa los ladrones, esta no es mi patria. Ella siempre tenía el afán de hacer ¿qué? Regresar a su patria, a su nación, a Puerto Rico, como hicieron cientos de miles de puertorriqueños a finales de la década de los 60 y empezando en los 70. Después de haber pasado ¿cómo se dice?, a los barrios pavimentados de oros a los cuales ellos fueron prometidos. Así que Puerto Rico es una nación en todos los sentidos. Si no, no estaríamos hablando español en este debate, ya que somos ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Por qué no lo debatimos en inglés? No lo debatimos en inglés porque somos una nación y tenemos lenguaje, tenemos cultura, tenemos idiosincrasia. Todos lo saben, yo lo sé. Hay aquellos que quieren que nos asimilemos, que perdamos nuestra cultura, nuestro lenguaje y que nos incorporemos a los Estados Unidos de una manera final. Mi amigo Kenneth dice, cree en la estadidad. Sí, cree en la anexión. O sea, el final de lo que es un Puerto Rico que tenemos hoy en día. Y yo creo que eso es bien importante cuando hablamos de la manera en la cual vamos a procesar. Y le pido disculpas porque como he vivido en Estados Unidos y entiendo lo que es la colonia también, siempre estoy traduciendo porque mi primer lenguaje es inglés. Así que disculpen si se pierde algo en la rapidez de mi hablar, porque siempre estoy en continua traducción. Pero quiero decirle esto a ustedes para empezar este turno. Creo que es bien importante en este momento escuchar todas las voces. Y lo digo como independentista. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá no podían levantar una bandera de Puerto Rico sin ser encarcelados por la ley de la mordaza. Porque cuando yo llegué a Puerto Rico, me dijeron claramente, Luis, no te comprometas con la independencia que te van a carpetear. Y así eran 10 de miles de independentistas, con el propósito exclusivo de carpeteo de hacer ¿qué? De destruir el movimiento independentista. No es eso solo, Cerro Maravilla, policías encontrados y convictos de asesinar independentistas. Y les digo eso, este no es el momento, ¿verdad?, de volver de nuevo a imponer decisiones. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Lo que estamos haciendo en este momento es simplemente diciendo la estadidad es la única alternativa. La estadidad es la única alternativa. Si tú le ofreces al pueblo de Puerto Rico alternativas, no un sí o no, alternativas, la estadidad no gana. No gana porque hay otras alternativas que el pueblo va a votar. Pensemos en algo y la función del dinero en todo esto. Ustedes estuvieron aquí, yo estuve aquí, yo ahora vivo en Puerto Rico, para que seamos claros. Llevo 14, 15 meses. Así que veo el noticiero todos los días y desafortunadamente tengo que ver todos los anuncios políticos y no políticos. Quizá vi un anuncio que decía no a la estadidad y 50 que decían sí. Claramente no hay democracia ni igualdad que proponen el Partido Nuevo Progresista cuando hay 50 anuncios para ellos y uno para nosotros. Eso no es igualdad. Igualdad es tener armonía en la cual se busca consensos para resolver un problema. Pero hay que buscar consensos. Yo estoy en la búsqueda del consenso para Puerto Rico. Aunque soy independentista, yo nunca he propuesto legislación, ¿verdad? Ni me he opuesto y ni he dicho que la estadidad no puede llegar a ser, Puerto Rico no puede llegar a ser un estado. De que yo me opongo a la estadidad, esos son otros 20 pesos. Pero no que yo lo he hecho. Y negarle a los
que pensamos en la libre asociación, Kenneth tiene razón. O nos asimilamos y nos permitimos que seamos anexionados, y un día, como ustedes escuchan a Hawái, no va a haber nadie de Hawái hablando por Hawái, ni nadie de Puerto Rico que ustedes reconocen hoy hablando por Puerto Rico. Si eso es lo que ustedes creen que es el mejor camino para el país, bueno, entonces van a votar por la estadidad. Las otras dos propuestas, como dice Kenneth, yo creo, estoy de acuerdo con él, son repúblicas. Vamos a hacer una república dentro de la libre asociación, o vamos a hacer una república dentro de la independencia plena. Pero las repúblicas serán las dos. Y creo que lo que Nydia Velázquez ofrece es un camino en donde se escuchan todas las distintas posiciones. Kenneth dice que no es constitucional y que son imperialistas y que no son anticoloniales. Mire, vamos a ser claros. La propuesta de Nydia Velázquez dice que tienen que estar fuera de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué más claro tú quieres ser? Que tienen que ser anticoloniales y fuera. ¿Qué queda fuera? El Estado Libre Asociado queda fuera. Claramente queda fuera. Pero lo que queda dentro son tres alternativas de las cuales ya se han hablado, y quizá otros que venga de esta asamblea que se puede constituir. ¿Cómo puede ser no democrático cuando el imperio norteamericano, el Congreso de los Estados Unidos, que ha impuesto a promesa a Puerto Rico, decide a través de una legislación que nosotros por primera vez vamos a definir y decidir nuestro futuro? Déjame repetir, que nosotros por primera vez vamos a decidir y definir nuestro futuro. Esa es lo que dice el proyecto de Nydia Velázquez, que se concede, se permite, por primera vez que nosotros seamos lo que podemos definir el futuro de nuestro país. Sí, dentro de esas definiciones incluimos la estadidad. ¿No te está curioso que la estadidad, los estadistas no incluyen como propósito del futuro la independencia o la libre asociación o otros mecanismos que sean anticolonial? Nosotros somos los que creemos en la democracia, porque nosotros creemos en el consenso, nosotros creemos en el derecho del pueblo a su autodeterminación al final de la colonia en Puerto Rico. Por eso yo he luchado toda mi vida. Miren, mi punto de vista es un punto de vista que viene de haber nacido en Estados Unidos. Tengo un bello serigrafía de Elvis Campo en mi casa hoy. Otro de Ramón Emeterio Betances. Si vienen, van a ver otros próceres puertorriqueños. Pero de niño, ¿sabe cuál yo tenía? El de Patrick Henry. Give me liberty or give me death. A mí me enseñaron, porque los anexionistas siempre dicen, ay, ese Luis Gutiérrez siempre nos está negando la estadidad, y el que ha vivido la estadidad. No, yo no he vivido la estadidad. Yo he vivido en un país independiente y soberano, los Estados Unidos de América, donde me inculcaron a mí que es hombres y mujeres que luchan por su independencia, como Patrick Henry, como Thomas Jefferson, como Alexander Hamilton y otros, eran patriotas que habían que seguir su trayectoria. Ese es lo que yo propongo, una asamblea donde todos nosotros nos podemos sentar y definir el futuro de nuestra patria, Puerto Rico, la nación puertorriqueña. Gracias, congresista. Vamos a tener un turno de refutación a cargo del secretario McClintock. 5 minutos. Si prefiere, secretario, quedarse aquí y utilizar este micrófono, si le es más cómodo, como quiera. Estoy bien aquí. Primero, Luis, te voy a recomendar a mi artista favorito, que es Pablo Marcano, de Gurabo, que aprendió a pintar mientras estaba encarcelado en una cárcel federal, y es un gran pintor. Para que añada a Eugenio María de Hostos y José de Diego, dos grandes independentistas, a tu colección, y ambos tienen la distinción de que, a pesar de que eran independentistas icónicos,
ambos favorecieron que se hiciera un plebiscito, estadidad versus independencia, y estaban dispuestos a aceptar los resultados de esos plebiscitos si se hubiesen realizado. Veo un mensaje subsilente de no aceptar que ya hay una mayoría absoluta a favor de la estadidad en Puerto Rico. Y si ya hay una mayoría absoluta a favor de la estadidad, lo que corresponde es tomar los pasos para que se dé esa estadidad. No aceptar que hay una mayoría absoluta a favor de la estadidad es emular nuevamente a uno de los políticos favoritos de Luis y yo, que nos une, Donald Trump, que todavía al sol de hoy sigue diciendo que él ganó las elecciones. Pues él sigue diciendo que él ganó las elecciones y hay personas en Puerto Rico que siguen negando que la estadidad ganó el plebiscito, 53-47 o algo así, y que no aceptan que es hora, cuando tú obtienes una mayoría absoluta, entonces hora de tratar de instrumentar ese resultado. El proyecto propone que se cree una comisión bilateral de líderes congresionales, de líderes de Puerto Rico y eso. Mira, ya experimentamos con ese mejunje de comisiones bilaterales en 2 ocasiones en el pasado histórico de Puerto Rico. Y en ninguna de las 2 ocasiones eso funcionó porque el Congreso en su totalidad no se siente obligado a lo que recomienda o lo que deciden los congresistas que son nombrados a estas comisiones. Ellos no van a aceptar resultados. Ellos no van a delegar en un comité bilateral el poder que ellos tienen a nivel constitucional de ser los que admiten nuevos estados de la Unión, artículo 4, sección 3, cláusula 1 de la Constitución, o la de establecer reglas y reglamentos necesarios para gobernar a los territorios y otras propiedades de los Estados Unidos, en el artículo 4, sección 3, cláusula 2 de la Constitución. Aquí, los pasos que hay que dar ahora es que el gobernador y la comisionada desarrollen un plan de transición, que se active la Comisión de Igualdad que ya existe desde hace unos años y que en la votación que se va a llevar en algún momento en el futuro y que ya está prelegislado y ya están los fondos asignados, que se elijan los senadores y congresistas shadow que se van a elegir. El Distrito de Columbia o el futuro estado de Washington Douglas Commonwealth, que es como se va a llamar, ya eligió un congresista y 2 senadores shadow. Paul Strauss es uno de los senadores shadow con quien yo he mantenido contacto por más de una década. Nadie ha criticado a Washington, D.C. por haber elegido una delegación shadow para impulsar la estadidad para Washington, D.C. Pero esas mismas personas sí critican el que se va a hacer una elección aquí para seleccionar a los 4 congresistas shadow y a los 2 senadores shadow que van a representar a Puerto Rico en la lucha por la estadidad en el Congreso. Así que los pasos ya están establecidos y lo que corresponde es que no nos desviemos por caminos que ningún territorio usó en el pasado. Si todos los territorios usaron el camino del voto directo de los ciudadanos para escoger la estadidad y que el Congreso respondiera a ese reclamo para luego de negociar una ley de admisión, llevarlo nuevamente al pueblo para un voto ratificatorio de si el pueblo acepta no la estadidad conceptual por el cual se ha votado en el pasado, sino para la estadidad específica. En el caso de Alaska, con 103 millones de cuerdas que les regalaron, aquí no podemos hacer eso porque seríamos dueños
hasta las Islas Canarias, si nos dan tantas cuerdas, hay que entonces tener esa votación final para ratificar lo que el Congreso nos ofrezca. Muchas gracias. El turno de refutación lo tiene ahora el congresista Gutiérrez. Todavía Puedes quedarse aquí como yo voy a seguirle al secretario de Estado, al presidente del Senado, así que estoy siguiéndole bien. Número uno, gracias Kenneth por la observación, pero le digo de antemano que en mi distrito, cuando yo fui asambleísta, no congresista, mi hija se graduó de la escuela intermedia José de Diego en Chicago, y tenemos un centro cultural a nombre de Eugenio María de Hostos, que yo garanticé los fondos por ello. Simplemente estaba describiendo algunos de los patriotas que tengo en serigrafía en casa, y espero que nadie, lo están viendo por Facebook, le pongo otra cerradura a mi casa para aquellos que desean tener una colección patriótica. Así, pero le agradezco eso, porque ¿no te está interesante de que en los Estados Unidos se nombran las escuelas por patriotas puertorriqueños? Los que viven la estadidad son tan patriotas. Mire, lo que estamos decidiendo aquí, Kenneth, es entre los asimilistas, que representa a Kenneth muy bien y elocuentemente, y los puertorriqueñistas. Y nosotros sabemos que en Puerto Rico hay una mayoría de puertorriqueñistas que no apoyan la estadidad, a menos que tú no se lo das de una manera exclusiva. Pero le aseguro, si hubiesen dado la oferta, ¿verdad?, a otros, hubiese bajado del 52%, porque siempre ha pasado así. Vamos a pensar algo de lo que dice mi amigo Kenneth. Él dice, no, que no tiene el aval allá del Congreso de los Estados Unidos. Espérate, el proyecto de él es el que no tiene el aval del Congreso de los Estados Unidos. No solamente Trump, que nosotros estamos de acuerdo, es un odioso, ¿verdad?, antipuertorriqueño y anti ser humano. Bien, en eso estamos de acuerdo. No solo él, sino Obama, después de que el Partido Nuevo Progresista propusiera su, le tengo que decir en inglés, convoluted plebiscite, donde primero se define si te gusta o no te gusta el estatus de Puerto Rico, y luego donde más de 500,000 de puertorriqueños dejaron en blanco la segunda fase en vez de escoger. Porque ¿quién escoge las definiciones? Los asimilistas, los anexionistas. Ellos pueden definir qué es un independentista, qué es libre asociación y quiénes son ellos. Ellos siempre se dan la cuchara grande cuando viene a su definición. Mire, los bautistas no pueden definir lo que es alguien de la iglesia presbiteriana, ni los musulmanes quién es un judío, ni los cristianos quién es un ateo. Mire, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad en armonía y en buscar consensos sobre el futuro de nuestro país. Por eso, después de 26 años en el Congreso de los Estados Unidos, ¿qué yo hice? Me retiré sin oponente. La gente se sorprendieron. ¿Cómo Luis Gutiérrez, que sacó el 84% del voto? Dicho sea de paso, con mucho dinero que viene de los asimilistas aquí para tratar de derrotarme a través de mis 26 años en el Congreso, ¿cómo tú dejas ese escaño? Porque quería vivir mi último capítulo de mi vida, ¿dónde? En mi patria, en mi país, en mi nación. Porque hay algo especial y único que ata a uno al país donde nació tus padres. Yo no nací aquí, pero mi mamá y mi papá sí nacieron aquí. Y me inculcaron a mí un gran orgullo en ser puertorriqueños. Y ¿sabe algo? Cuando viví en Estados Unidos y me nací y me crié, ¿qué era lo que me decían? Me decían, how you doing, American? How you doing, American citizen? No, spick, wetback y otras palabras. Corría yo a mi casa. Y cuando tú tenías un argumento, y para aquellos que me pueden después traducir esto, que no lo he traducido, it's a rite of passage de un puertorriqueño vivir en Estados Unidos. Y cuando está ganando el argumento, ¿qué dice su contrario? Why don't you just go back where you came from?
You're not from here. ¿Por qué no regresas de donde viniste? Tú no eres de aquí. A eso nos queremos anexionar. De verdad. A un país que nunca, ¿verdad?, no ha aceptado completamente, donde el racismo institucional es prevalecente en Estados Unidos y donde sufren. Porque lo que Kenneth y los del Partido Nuevo Progresista no quieren tener un debate o una discusión. Porque entonces tendrían que debatir y discutir por qué cada cuatro puertorriqueños vive en extrema pobreza en Estados Unidos. ¿Por qué 1 de cada 7 niños se acuesta a dormir cada noche con hambre en Estados Unidos? ¿Por qué en Estados Unidos hay 40 millones de personas que no tienen cuidado médico en Estados Unidos? ¿Por qué es que reina tanta pobreza, tanta falta de cuidado médico y hambre? ¿Cómo que? Porque eso es lo que hay que hacer. Yo estoy dispuesto a definir y decirte lo que es la independencia. Y le propongo a aquellos que quieren la libre asociación que lo hagan también. Pero los estadistas también nos tienen que explicar cómo es que un país como Puerto Rico, que tiene la mitad del ingreso per cápita del estado más pobre de la nación, van a resolver lo que en Puerto Rico, y yo lo he visto con mis propios ojos, ¿verdad?, una desigualdad increíble de riqueza y de ingreso, donde hay más y más pobres y gente más y más pudientes. Gracias, congresista. Vamos a tener unas cuantas preguntas y quisiera que ambos las contesten. Este mecanismo que se propone de Asamblea Constitucional de Estatus tendría un proceso en el que se escogerían unos delegados y establecerían unas negociaciones, unas definiciones y tendrían que ir a una futura negociación. ¿Por qué? Debo decir una votación, una votación final. ¿Por qué eso no es tan válido como un plebiscito en el que haya una votación final? Varias razones. Primero, esos delegados serían electos vitaliciamente de acuerdo al proyecto. Una vez son electos, siguen ahí hasta que se resuelve el problema de estatus político. Si tarda 20 años, 40 años, siguen ahí. En la democracia estadounidense que nosotros hemos adoptado, creemos que las personas que ocupan posiciones electivas lo hacen por términos fijos. 2 años en el caso de un congresista, 4 años en el caso de un gobernador, 6 años en el caso de un senador, etcétera. No creemos en elecciones para posiciones vitalicias. Segundo, es antidemocrático porque esos delegados le quitan al público, al pueblo, el poder de seleccionar. Si tú eras independentista o estadista en 1950, nunca el Partido Popular te dio la oportunidad de votar por tu ideal. Te dieron lo que ellos redactaron, take it or leave it. No permitieron que se votara por la independencia. En los tiempos en que la independencia era la segunda fuerza en Puerto Rico, en que el PIB sacaba 19% de los votos en las elecciones, no lo permitieron. Y no permitían que los estadistas, que era la tercera fuerza, pudieran votar por la estadidad. Nosotros creemos en el sistema de elección directa, donde el pueblo escoge su fórmula de estatus. Y creemos en las 2 reglas que guían la nación americana y que llevaron a Luis al Congreso, que es una persona, antes era one man, una persona, un voto. Y segundo, el que más votos saque es el que gana. Y con esos 2 fundamentos es que funciona el sistema electoral estadounidense y funciona el sistema electoral en Puerto Rico. Así que nosotros no vemos bien que se haga eso. Y finalmente, el Partido Popular, que ahora aboga por una Asamblea Constitucional de Estatus, estuvieron en el poder en el 73, en el 85, en el 89, en el 2001 y en el 2013, Cámara, Senado y Gobernador, y en ninguno de esos 5 cuatrenios de los últimos 12, ellos propusieron para votación una Asamblea Constituyente. ¿Ese proyecto se podría enmendar? Es un proyecto, No no hace está falta. en piedra. Podrían decidir poner términos. La Junta tiene términos. Sí podrían, o podrían responder al reclamo de la mayoría absoluta del electorado puertorriqueño que está pidiendo la admisión como un Estado de la Unión.
Congresista. Número uno, es semipermanente. En lo que se resuelve el estatus colonial y se ofrece al pueblo de Puerto Rico una alternativa, esa alternativa luego viene al Congreso de los Estados Unidos para ser adoptado. Así que no es permanente. Claramente hay un proceso en el cual se transfiere al gobierno de Puerto Rico, a la legislatura de Puerto Rico, el proceso de decir, ustedes decidan las opciones no coloniales fuera de la cláusula territorial de los Estados Unidos y no coloniales. Pueden escoger de ella, definirla. Yo tengo una enmienda, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Friendly, perdone que, amistosa, eso lo puedo traducir. Yo tengo una enmienda. Yo creo que la Asamblea, ¿verdad?, de estatus debe definir claramente lo que es la independencia, con responsabilidades y deberes, ¿verdad? Y también con beneficios que vienen, para que el pueblo pueda entender claramente. El pueblo, Kenneth, realmente, dentro de este debate que estamos teniendo, no conoce nada. Yo vi un anuncio, quizá ustedes lo vieron, ¿verdad? Voten sí por la estadidad, no pague impuestos y métete $2,500 de Child Tax Credit en tu bolsillo. Eso no es una manera de crear patria, independencia a los Estados Unidos. ¿Ustedes vieron un solo anuncio donde ofrecían trabajos a $15 la hora? ¿Ustedes vieron algo que decía que el salario mínimo se iba a incrementar? No, vi un anuncio así. Decía que la razón por la cual el salario mínimo en Puerto Rico era $7.25 era porque no éramos Estado. Kenneth, tú sabes, yo sé que Puerto Rico tiene la potestad de aumentar el salario mínimo. No lo ha hecho. Es una vergüenza de que no lo han hecho en Puerto Rico. Y yo creo que debemos hablar de cómo es que los independentistas resuelven la desigualdad de ingresos y cómo crean trabajo. Los que creen en la libre asociación, lo hagan también, para que podamos tener un debate y discusión, ¿cómo le diría?, inteligente y transparente ante el pueblo, ¿verdad? Porque yo estoy dispuesto a ese debate, porque quiero recalcar de nuevo, la estadidad nos la han presentado y tienen el dinero, y ustedes lo vieron, ¿verdad? 51 los anuncios, ¿verdad? Para proponer la estadidad como si fuera a magical wand y desaparece. La pobreza existe en Puerto Rico porque no somos Estado. La miseria existe porque no somos Estado. Todos los problemas que tiene Puerto Rico son atribuibles al hecho de que no son atribuibles al colonialismo y a la dependencia que tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista han empujado. Y le doy como último ejemplo, que sé que son 5 minutos. Me recuerdo como yo me caí al piso escuchando el candidato del Partido Popular debatiendo con el candidato del Partido Nuevo Progresista de quién de los dos le iba a permitir más dinero, ¿verdad?, de los cupones de alimentos que lo podían gastar en papel de toilet. Yo propongo que se gaste 100, el otro 150. Mira, eso no es un debate digno del pueblo de Puerto Rico y que representa un futuro en el cual nosotros podemos construir una patria. 3 cosas fundamentales yo voy a exigir. Díganos cómo nos van a educar. Díganos cómo van a darnos salud médica para todo por igual. Y dinos cómo van a crear una economía donde se crean trabajos en los cuales nosotros podemos prosperar como país y nación. Yo creo que cada partido y en la asamblea esta de estatus se debe describir todas esas cosas. Usted trae un punto que precisamente cuando comenzamos a promocionar la actividad a través de las redes sociales, muchas personas me escribieron, no nos importa eso tanto como nos importa acabar con el COVID, no nos importa eso tanto como nos interesa reactivar la economía,
que está en el suelo, como sabemos, y tantos problemas, ¿verdad? Los problemas de educación, los problemas de seguridad que enfrenta Puerto Rico. Y de ambos lados hemos escuchado siempre argumentos con relación a que esto es un asunto prioritario, hay que resolverlo primero, pero no necesariamente ese mensaje le llega a la gente, no necesariamente la gente lo siente como una prioridad para su vida. Es importante que se resuelva el asunto del estatus, que se encamine una solución mediante alguno de estos dos procesos, pero que la gente lo entienda primero. La inmensa mayoría de los problemas económicos y sociales que ha sufrido Puerto Rico en el pasado se hubiesen resuelto mejor y más rápidamente si Puerto Rico hubiese sido un estado. Te voy a mencionar un ejemplo. Luis conoce congresistas y senadores de Arizona, Nuevo México, de California, de Texas. Si necesitamos más recursos de la frontera para que no siga entrando tanta droga a los Estados Unidos. ¿Y qué hacían? Asignaban más recursos a la frontera, creaban nuevas plazas de empleo, contrataban más personas. No, sacaban un Coast Guard cutter de Puerto Rico y lo mandaban a San Diego, lo mandaban a Biloxi o algún otro sitio, y nosotros perdíamos recursos, perdíamos a gente de border Patrol y todo tipo de cosas, porque los mandaban al suroeste americano, porque allá tenían congresistas y senadores que cuando hablaban había que escucharlos. Acá en Puerto Rico, pues quienes hablaban a nombre de Puerto Rico no tenían el mismo poder político. Así que ahí tú ves cómo la frontera del Caribe, y recuerda que Puerto Rico es donde los Estados Unidos se convierte en una nación caribeña, y no le daban la misma atención a la frontera del Caribe que le daban a la frontera del suroeste. ¿Por qué? Pues en el Caribe no tienen congresistas y senadores, en el suroeste tienen un fracatán de congresistas y senadores con poder para quejarse y para que le presten atención. Pero eso es un ejemplo. Pero entiende la gente la necesidad de atender este asunto ahora. Bueno, yo creo que muchos de los que votamos por la estadidad para que tengamos el poder político para exigir que se nos asignen recursos para resolver nuestros problemas. Y eso incluye en el sistema educativo, en el sistema de seguridad pública, en el sistema de salud, donde los ciudadanos americanos en Puerto Rico tienen más derecho a morirse que los demás ciudadanos americanos, porque no tenemos en Puerto Rico la cantidad de camas en hospitales de veteranos o clínicas de veteranos, no tenemos la misma cantidad de dinero para home care, no tenemos el mismo dinero porque nos tienen capped a 390 millones el programa de Medicaid, donde si fuéramos un estado quizás estaríamos recibiendo 2.000 o 2.100 millones de dólares. Y la diferencia entre 400 y 2.000 millones es un fracatán. Yo tenía familiares lejanos que yo conocía que se mudaban a Nueva York por 6 meses o por un año para recibir atenciones de salud allá. Porque tú te mudas y 30 días más tarde ya tú eres un residente de Nueva York. Cuando resolvían sus problemas médicos, se regresaban para Puerto Rico, particularmente en el invierno. Eso ocurre en muchas familias puertorriqueñas. ¿Usted cree, congresista, que resolver el estatus, en cualquier dirección que sea, va a resolver los problemas fundamentales de Puerto Rico? Mire, yo creo que fundamentalmente debemos enfocarnos en nuestra economía, en nuestro sistema de educación y fortalecerlos. Y que eso debería ser una prioridad para Puerto Rico. Y podemos hablar, discutir y tener esta asamblea de estatus mientras hacemos. Mire, Kenneth, si tú realmente quieres que Puerto Rico sea un estado, va a ser bien difícil si Puerto Rico tiene la mitad de ingreso per cápita del estado más pobre de la nación, que es Mississippi. Porque los otros 50 estados van a decir, deuda de 82 billones de dólares y pensiones sin fondos de 50 billones de dólares y yo quiero ser estado. Así que yo creo que deberíamos bregar con problemas fundamentales que confrontan y le beneficiaría a los estadistas, pero también a los independentistas. Y les beneficiaría porque ellos tendrían, ¿verdad?,
que venir y decir, este es el trabajo que yo quiero hacer por el pueblo de Puerto Rico y el camino a la independencia va a engrandecer este camino de justicia social para todos y la incorporación en la nación de todos por igual. Si hay algo que yo aprendí cuando llegué a Puerto Rico, cuando yo vivía en Chicago, yo no entendía lo que era la clase media, ni la clase alta. Yo no entendía lo que era un club rotario, lo que era un club de leones, una escuela marista, ¿verdad? O una escuela privada, quizá católica, en eso le tengo que dar. Yo no entendía nada de eso, porque todos éramos de la misma clase social. Y cuando me mudé para San Sebastián del Pepino, lo primero que tuve que confrontar era que yo era pobre de la clase trabajadora que mandaba papa en el restaurante de mi papá. Y eso me definía a mí, mi estatus, ¿verdad? Económico. Eso continúa en Puerto Rico. Y ustedes todos lo saben, que hay una jerarquía aquí en Puerto Rico de clases sociales que casi es imposible derrumbarlas. Mire, 7.25 la hora, piénselo. Yo voy a la junta de mi urbanización y digo, vamos a aumentarle el salario, le estamos pagando 7.50, ¿sabe lo que me dicen? Ay, Luis, pero le quitan la sección 8 y entonces no pueden coger el programa de gobierno Mi Salud y después tampoco pueden coger la asistencia de nutrición. Así que vamos a dejarle el salario. Pero, congresista, entonces no, esa es la ficha del tranque. No podemos aspirar a resolver el asunto del estatus sin que se Sí, resuelva podemos la aspirar economía. a resolver el issue del estatus, pero a la misma vez yo creo que es importante, esencial, que breguemos con la condición. No sé el Puerto Rico, quizás yo estoy viviendo en otro Puerto Rico por el último año y medio. Pero cuando yo fui a Olive Garden la semana pasada y le pagan a la mesera $2.17, Kenneth, y las propinas que tú le das, la casa se queda con ella después que ella acumula 7.25 la hora. That's racketeering. Eso lo hace la mafia. Eso, yo cuando voy a ese establecimiento Y le doy la propina. el bagger en el supermercado, que le pagan 2.13 la hora, lo mismo las propinas, y entonces cuando un producto no registra en la caja registradora, ¿a quién mandan a buscar el precio? Sí. Al bagger, y por ese servicio no recibe propina. Entiendo, pero lo que quiero decir es que el dueño, estoy seguro que guía su carro lujoso. Mire, yo no estoy en contra de millonarios que disfruten, que gocen. Yo lo que estoy en contra de la explotación que incurre en una pobreza extrema de una mayoría de la población puertorriqueña. Y yo creo que la desigualdad de ingresos es algo que va a hacer finalmente colapsar la sociedad puertorriqueña. Mire, ya tú lo ves. Y otra cosa, y con esto termino esta intervención, miren cómo están las fuerzas distintas, ¿verdad? Y yo creo por eso Kenneth tiene mucho apuro en que se declare Puerto Rico un estado. El Partido Independentista, 3%, 3%, 3%, ahora casi 14%. Victoria Ciudadana, ¿verdad? 8, casi 15%. Y le dieron duro a la candidata y con todo eso, 28%. Mire, la última vez que habían tantos independentistas y antiasimilistas en la legislatura, en la Cámara y el Senado, es como dice mi amigo Kenneth, 1952, cuando el Partido Independentista y aún no tenían la misma representación. Puerto Rico está cambiando, está transformando. Y lo que yo le pido a Kenneth y a los asimilistas, a los que quieren la estadidad, permítanos tener esa conversación, porque solamente con el consenso, ¿verdad? Y consenso es armonía, donde yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, y en condiciones de iguales, ¿verdad? Proponemos soluciones al pueblo. En la Asamblea Legislativa que usted menciona, hay ahora una asamblea mucho más diversa de lo que hemos tenido en el pasado. Hay una nueva mayoría. Hay una sola mayoría en el Senado. Pero, Hay una sola mayoría en el Senado. ciertamente, pero, ¿Sabe cuál es? dígame, ¿No sabe? la mayoría del Partido Popular. No, 14 senadoras. Es la única Las mayoría que hay en el mujeres. Senado.
mujeres. Hay muchas mujeres con una gran sensibilidad, mujeres La mayoría extraordinarias. absoluta de mujeres. Pero el asunto del estatus está ahora en proceso de, bueno, un intento de derogación de las leyes que se aprobaron en diciembre. Hay, ¿verdad?, una apatía a asignarle ese dinero a la Comisión Estatal de Elecciones para que elija esa comisión que se dejó legislada. Aunque haya un veto del gobernador, lo cierto es que aquí eso va abocado a un tranque, a una vez más, la inmovilidad en torno al tema del estatus. Localmente, porque están proponiendo derogarlo, pero no están proponiendo tampoco una asamblea. Localmente tampoco se habla de eso. O sea, lo que estamos mirando, por lo menos desde este punto de vista en adelante, es cero movimiento. Estamos mirando a un cuatrenio que va a ser otra vez de inmovilidad en el tema del estatus. Aquí, y les pregunto, en el Congreso todavía peor. Hemos escuchado a congresistas, un sinnúmero de congresistas en las pasadas semanas, decir que la estadidad no está en la mesa, que esto no se va a discutir, hay que apoyan que Puerto Rico se decida, que incurra en este proceso, que van a respetar la autodeterminación de la isla, pero que no, ni para Puerto Rico ni para Washington. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esto se mueva? Pues mira, el movimiento es en Washington. Ya Puerto Rico se expresó. Como se expresaron 37 territorios admitidos en la Unión que nos precedieron. Uno de ellos, Illinois. En Illinois se resolvió y fueron admitidos 11 meses después que solicitaron la estadidad. Nuevo México tuvo que esperar 65 años. Esos son los dos extremos. Illinois, el estado donde era residente Luis, y Nuevo México. Aquí habrá que ver cuánto tiempo nos tardamos. Pero aquí, por primera vez en la historia, el deseo de los puertorriqueños a ser admitidos está documentado. Y hay una fuerza que es el Partido Nacional al cual pertenecemos Luis y yo a nivel de los Estados Unidos, que tiene en su agenda, y Chuck Schumer acaba de repetirlo este pasado sábado, en una entrevista que no recibió tanta atención de la prensa como una entrevista de pasillo que le hizo José Delgado hace un mes atrás, y dijo, no sé si Puerto Rico está decidido, pero ahora dijo que no, ahora dijo que está en la agenda demócrata admitir a Washington Douglas Commonwealth y a Puerto Rico como estados de la Unión, por razones exógenas a Puerto Rico, que no tienen nada que ver con nosotros, que no es porque es lo más justo o lo que sea, es porque le conviene al Partido Demócrata. De la misma manera que muchos de los estados admitidos anteriormente fue por razones de promover la esclavitud, de promover la abolición de la esclavitud, o por otras razones que no tenían que ver directamente con los territorios. Usualmente Pero una agenda económica. También de la agenda económica, aunque la esclavitud fue un issue económico por mucho tiempo, Claro, por eso. muy inmoral, pero era un issue económico, porque había gente que se beneficiaba económicamente de la esclavitud. Pero ahora lo que vaya a pasar va a pasar allá en Washington. Y tendremos la oportunidad que tuvieron todos los territorios. Cuando aprueben la ley de admisión y la firme el presidente, un presidente que dice que está a favor de la estadidad para Puerto Rico, y que me consta que lo está porque me lo dijo a mí y a Roberto Prats en el 2008, en una actividad semiprivada acá en Puerto Rico, le va a pasar entonces eso a Puerto Rico en un referéndum final, como en todos los territorios, o casi todos los territorios, donde entonces los puertorriqueños deciden no si están a favor del concepto de la estadidad o no, sino si están a favor o en contra de la oferta específica de estadidad que el Congreso ya habría aprobado, sujeto a que nosotros lo ratifiquemos. Como dije anteriormente, en el caso de Alaska, una de las pruebas que tenía Alaska era que no tenía terrenos con titularidad, porque Alaska fue traspasado de Rusia, pero no fue la soberanía lo que traspasaron, la soberanía la titularidad, y el gobierno de Alaska no tenía tierra, y le dieron 103 millones de cuerdas, y por la espalda estaban riéndose qué valor tienen esos 103 millones de tundra en 1958-59. Después los alasqueños han estado riendo, laughing their way to the bank
desde entonces, porque todos los años le entregan un chequecito desde un bebé recién nacido hasta el más viejo, por los royalties que reciben por una sustancia viscosa que han podido sacar de esos terrenos. Y creo que a la misma vez lo que nos ha explicado aquí, si sacaron el 52%, ¿por qué no se quedaron con el 97% que supuestamente sacaron en el 2017? Es más, me recuerdo congresistas viniendo donde mí y diciéndome, mire, han venido los estadistas aquí y dicen que tienen el 97% del voto por la estadidad. ¿Por qué cambiaron el 97 a una posición inferior de 52? Porque saben que nadie le iba a comprar el 97%, empezando con el público puertorriqueño, donde tenemos que entender algo en la democracia. Si yo me abstengo de participar, eso es una voluntad política, la abstención. Decir, yo rehúso participar. Y eso fue lo que sucedió, todo el mundo lo sabe, en el 2017, es más, en el 2012, y quiero repetir, más de 500,000 de papeletas blancas. Eso es abstención, eso es objetar. Vamos a vivir en una democracia. Mi amigo Kenneth nos dice a nosotros, ¿verdad? De que nosotros ellos van a llevar a la estadidad y que Schumer. Bueno, número uno, Schumer dijo primeramente que esto no estaba decidido y que había que poner yo leí el artículo de José Delgado, más claro no cantaba un gallo ese día. Tú tienes razón, él en una entrevista, como hacemos muchas veces, Kenneth, yo y tú, cometemos errores en nuestro entusiasmo. Él estaba enfocado en Washington, D.C. como estado y no tanto en Puerto Rico. Él rectificó de su oficina de prensa de que él decía que todavía el estatus de Puerto Rico no estaba decidido y que había que tener un proceso. Pero más allá, Kenneth tiene razón. Y él va al 2008 y como, ¿verdad? Excelente persona que es, él utiliza sus mejores argumentos. Pero ¿sabe lo que dijo Biden durante su campaña presidencial? Y se lo voy a repetir a todos ustedes. Él lo que dijo es, yo he dicho en el pasado que mi preferencia para Puerto Rico es la estadidad. Pero yo creo en un proceso de consensos, donde todos los puertorriqueños pueden decidir su futuro de consensos. Por eso, tanto Kenneth, estadista, y Luis Gutiérrez, independentista, podían ir. Y voy a terminar con esto. Nadie en el Partido Demócrata de Puerto Rico, nadie, ni Charlie Rodríguez, nadie, pasó más días haciendo campaña en más estados por Biden que yo. Porque ese fue su compromiso conmigo y con Puerto Rico. Y yo acepté eso, de que él iba a hacer exactamente eso. Y yo he estado hablando con senadores y con representantes. Y ¿sabe algo? Mire, nosotros tenemos un proceso aquí. Vamos a permitir que todos participemos. No es estadidación, ¿no? Es una asamblea donde todos los puertorriqueños, mi amigo Kenneth dice, no tiene el avalar del Congreso de los Estados Unidos. Sí lo tiene. Kenneth, es la primera vez que el Congreso en un proyecto transfiere a Puerto Rico el poder de decidir su futuro. ¡Qué magnífico cambio de promesa de imposición sin consulta y en oposición de la mayoría de los puertorriqueños a un proyecto de ley que dice, ustedes decidan y nosotros vamos a ayudarle a llegar a esa conclusión. Congresista, pero usted ha estado allí dentro. ¿Qué probabilidad real tiene ese proyecto? Antes de llegar a las puertas del presidente, mucho antes hay que pasar por el crisol del Congreso. Tiene que pasar dos cosas. Número uno, no hay nadie que tiene la influencia en el Congreso, dicho en el Congreso de los Estados Unidos, en el Partido Demócrata, que es la mayoría, que Nidia Velázquez. Nadie. Nadie tiene la amistad, nadie tiene la conexión, nadie tiene la presencia y la autoridad que tiene Nidia Velázquez dentro
el Partido Demócrata y el caucus, quiero ser claro. Y fuera del caucus, ¿verdad? Ocasio-Cortez tiene una voz, ¿verdad? Y cuando ella pronuncia algo, prenda CNN, MSNBC, todo lo que ella dice se transmite y ella también está a favor. Las cosas van a cambiar. Lo que Kenneth y los estadistas han hecho muy bien es abogar por su ideal ante el Congreso de los Estados Unidos. Y yo le he dicho a los independentistas y le he dicho a todos los puertorriqueñistas, ustedes lo han dejado solo. El Congreso solamente ha escuchado una voz. Van a escuchar ahora mi voz porque yo tampoco hice el trabajo que yo tenía que hacer en el Congreso de los Estados Unidos. Pero yo le voy a plantear y vamos a llevarle el chat y los comentarios homofóbicos y vamos a ir a los congresistas de la comunidad LGTBQ y decir, por favor, que te expliquen esto en igualdad. Por favor, expliquen por qué es Dávila Colón puede usar la palabra N, y ustedes de N-word, ustedes saben lo que estoy hablando, y recibe unos elogios en la Cámara de Representantes y se utiliza la palabra de nuevo. Que nos expliquen por qué es en este movimiento de Black Lives Matter, y hay casi 50 congresistas afroamericanos, el Partido Nuevo Progresista rechazó hacer un acto de solidario que se estaba haciendo a través de los Estados Unidos. Esos son los principios no solo de una democracia, sino del Partido Demócrata, y nosotros vamos a llevar esa voz. Vamos a decir, igualdad para Puerto Rico tiene que tener igualdad para la comunidad LGTBQ, para las mujeres, para los trabajadores, para los negros, ¿verdad? Para todas esas distintas comunidades que el Partido Nuevo Progresista ha tenido proponente anti. Vamos a tener un último turno para concluir. Ya hemos pasado una buena hora de discusión. Una última reflexión, secretario. Pues mira, yo creo que tenemos que continuar el curso igualitario con el cual se atendió los reclamos de 37 territorios que han sido admitidos a la Unión. Dimos ya los pasos, hemos logrado la mayoría absoluta. Cuando tú tienes una mayoría absoluta, tú no te pones a buscar consenso. Joe Biden se reunió en estos días con 10 senadores republicanos, pero ellos están proponiendo que se gasten 600 billones de dólares en ayudar a los ciudadanos. La propuesta de Joe Biden es de 1.9 trillones de dólares. Yo te aseguro que lo que se va a aprobar va a empezar con 1 punto algo, no va a empezar con 0.6 o 7. Ahí el Partido Demócrata no va a aceptar consenso, porque tiene los votos en la Cámara y en el Senado para aprobar un paquete de ayuda de 1.9 trillones de dólares. El consenso, cuando no hay una mayoría absoluta, es la ruta a seguir. Pero cuando tú tienes una mayoría absoluta a favor de algo, tú puedes conversar para ver si hay un detallito aquí, un detallito allá, que se puede mejorar. Pero no vas a dejar de hacer aquello bueno para el cual tienen los votos para aprobarlo en aras de buscar el consenso. El consenso cuando no hay mayoría es una cosa, el consenso cuando hay mayoría es, déjame como hago un detallito aquí, un detallito allá. Así que aquí no hay necesidad con una mayoría absoluta de votos a favor de la admisión de Puerto Rico como Estado, de estar buscando consensos que echen para atrás el proceso que está caminando bien y que ya ha resultado en una mayoría absoluta del pueblo puertorriqueño, que ya quiere acabar de resolver este problema, quiera lograr la igualdad, y que nuestros opositores a la estadidad están teniendo problemas porque los congresistas demócratas automáticamente dicen, pero ¿qué hay de malo de votar por el presidente, de tener congresistas, de tener igualdad en los programas federales? ¿Por qué no eso? Y el problema que hay es que cuando tú estás perdiendo en los méritos, entonces brinca al proceso, porque no puedes ganar en los méritos. Pero es que el proceso no fue el correcto.
Y hay que ver que el voto del 2020 es una concatenación de eventos provocados por el PNP, que sí consultó al pueblo varias veces, contrario al Partido Popular, que después de 1967, hace casi 44 años o 54 años atrás, nunca ha querido consultar al pueblo, ni en un plebiscito, ni en una asamblea constituyente. Esa es la diferencia. Un último turno, congresista. Sí, número uno, si nosotros seguimos la lógica de mi amigo Kenneth, solamente se puede votar por estadidad sí o no, y otras opciones pues son descartadas. Llegará el momento en que solamente vamos a poder votar por candidatos electos que son estadistas. Pero espérate, ya eso se está haciendo. En mayo vamos a votar por candidatos que tienen que jurar fidelidad a la estadidad. Así que si tú no eres estadista, no te ponga, y le van a pagar $150,000 al año. Por eso yo hablo de la transparencia. Y le pregunto a todos ustedes, durante todos esos debates, ¿ustedes escucharon a Pierluisi decir que una de sus primeras acciones, una de las últimas acciones de Wanda, a firmar la última hora, y que iba a proponer 6 congresistas $150,000 cada uno como salario mínimo, porque pueden pagarle, según el gobernador, más dinero que eso para un trabajo part-time, cuando el salario mínimo es $7.25? ¿Por qué tú crees que la gente no cree en los políticos? Porque ven durante una pandemia gastar, ¿verdad? Y gastar otros $6 millones para elegirlo. Número uno. Así que ya ellos van por ese proceso, donde ellos son los únicos que en mayo van a poder ser electos, ¿verdad? A ir ante el Congreso. Número uno. Número dos, nosotros sabemos que la propuesta que ellos tienen no tiene el aval del Departamento de Justicia, y yo sé que mi amigo Kenneth va a decir, pero eso es Trump y la administración de Trump. Muy bien, estamos en una escuela de leyes, ¿verdad? Y ustedes le enseñan que siempre busquen precedente para poder ganar el caso, ¿verdad? Pues le voy a dar el precedente. Y no es Donald Trump, sino Obama, que rechazó el último plebiscito que engendró el Partido Nuevo Progresista en el 2012, diciéndole esas alternativas y esas definiciones no son aceptables y no fueron democráticas, y le voy a conceder $2,5 millones que el Congreso, que el Departamento de Justicia primero rectifique. A mí me parece interesante que yo soy el separatista, el independentista, ¿verdad? Y yo estoy buscando reconciliación y armonía con el Congreso de los Estados Unidos, y ellos dicen, pa'l carajo, el Congreso y el Departamento de Justicia, nosotros lo vamos a hacer como nosotros lo deseamos hacer. Me parece interesante. Voy a tener que leer otros libros más de José de Diego y de Albizu Campos para buscar mi sitio idóneo en esta patria puertorriqueña. Gracias a todos ustedes por la invitación. Gracias a ustedes, a ambos, por compartir con nosotros, brindarnos sus experiencias y sus puntos de vista. Son importantes y lógicamente para todo el país comenzar esta discusión. El proceso, hablamos mucho del estatus, pero el proceso es muy importante también, así que esperemos que podamos seguir continuando con esta y conversación. se puede decir para el carajo, ¿verdad? ¿O eso es bien malo? Pues estamos en redes. El Ok, decano está aquí, disculpe. no Está bien. Pasa. No Ok. estamos en televisión, estamos en redes. Así que, bueno, amigos, a Disculpe. ustedes, a todos y todas, gracias por estar aquí, los que están presentes y los que nos han acompañado a través de la plataforma digital de Gracias. Facebook Live. Esto fue Interdebates.